son imágenes tomadas en un domicilio en Tapachula, en lo que es en lo que es la zona sur de Tapachula. Lo interesante es que son fotografías, aquí yo le hallé forma de corazón, no es reflejo de nada, no es tampoco una lámpara. Aquí lo digo, ya lo traigo recortadas las imágenes, pero es parte de una casa. Se nota claramente esta forma de corazón, esta energía. Lo digo, lo manejo como energía extraña porque no sé exactamente cuál puede ser su origen. Y esta otra misma, en ese mismo domicilio, aquí para lo que queremos creer, algunos le ven una especie de rostro, no digo que sea un rostro, pero sí tiene cierto parecido a un rostro. Ahora esta fue tomada en una radiodifusora allí en Tapachula, Chiapas, y esta precisamente me la compartió otra persona que iba a la búsqueda de los ovnis para compararlo con la que había tomado la fotografía. Y acá se puede ver lo que es una casa, y en la parte superior también los famosos son unas esferas que van a esas alturas bajas de los domicilios. La siguiente, por favor. Ahora, en este caso, esta fotografía lo tomé en lo que es, nuevamente, en lo que es el volcán Tacaná, pero esto es una sección de volcán. Este lugar se conoce como el Ejido Águila. Es el lugar conocido como la Cascada de la Sirena. Lo interesante de este detalle, aquí me toman una fotografía, pero haciendo el estudio de las fotografías en un pequeño cuadro, se puede observar este rostro. Ojo, y muy importante, yo vengo a compartirles las evidencias o las cosas que han pasado allá en Chiapas, ya dejando escrito a cada quien que puede ser, porque en este caso yo noto a nivel personal una especie de rostro femenino. Con las personas que lo han visto se pueden ver sus cavidades, lo que es una especie de boca, nariz y la prominencia de sus pómulos. Ojo, también puede ser un reflejo de luz, y de hecho, a partir de que me dijo que puede ser un reflejo de luz, regresé con mi esposa como 7 u 8 veces a este lugar, hemos tomado un montón de fotografías, no ha aparecido nada similar a esto. Yo le llamo el extraño ser de la Cascada de la Sirena, del Ejido Águila, del volcán Tacaná. Sin embargo, hemos encontrado más evidencias, aparte de esta que están observando en este momento. La siguiente, por favor. Ahora esto ya no es en la parte del volcán Tacaná, este es otro municipio conocido como San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahí es conocido aparte por sus iglesias, por las famosas grutas, y una de las grutas más conocidas en ese lugar son las grutas de Rancho Nuevo. En esa ocasión nos trasladamos hasta el interior de la gruta. Somos personas allá en Chiapas muy como que aventados, no lo pensamos, nos metemos, tomamos fotografías, grabamos y después ya salimos corriendo para ver qué fue lo que encontramos. En esa vez yo a nivel personal yo me sentía muy mal, me empecé a sentir muy mal, toda la falta de aire, de oxígeno. De hecho no podía mantener el equilibrio, pero estuve tomando fotografías. No sé si lo se va muy bien acá, pero bueno, esto sí es el barrote de lo que es la seguridad para no caer del lado de la gruta. Pero sí se puede observar una especie de ser que se fotografió o que quedó impregnada en la fotografía, como sus extremidades inferiores, lo que podría ser su dorso, y acá como una especie de ojos y nariz. No podía explicarles muy bien cómo sería la forma de lo que es la cabeza, que puede ser una especie de cráneo. Digo, tanto esto como lo de la sirena no lo vi. Sin embargo, para mí es muy importante compartirlo porque precisamente yo sé que hay personas como ustedes que van a los bosques, que van a las grutas, y tal vez algunos de ustedes tengan una foto similar a lo que aquí les estoy mostrando, tanto el extraño ser de la Cascada de la Sirena como este ser que se encuentra dentro de una gruta. La siguiente, por favor. La anterior. Esto tiene video, esto tiene un video, de hecho viene en la página de Tercer Milenio. Es lo que yo le nombré el hombrecito volador. De hecho se manejó bien como un humanoide. No tiene video acá, aparte. Pero como pueden observar, es una misma imagen, es de un mismo video. Y se puede observar claramente las extremidades inferiores, las extremidades superiores, lo que es el cráneo, en las tres imágenes. Aquí lo que me llamó mucho la atención es la posición en forma de yoga, o no sé cómo les van a ustedes esta posición. Y también estas dos formas me da la impresión como si fuera o se tratara de una persona que es como una especie de paracaidista que se está lanzando. Le digo, esto tiene un video como tal, y en las tres fisonomías muy extrañas. Esto fue de marzo de este 2014, de lo que pasó, todos los videos que pasaron, o los fenómenos que pasaron antes del famoso terremoto que llegó a golpear hace unos días. La siguiente, por decirles, el 7 de julio de 2014 fue el día que ocurrió el terremoto en Chiapas, siendo el epicentro precisamente donde habito la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Al día siguiente del terremoto, ahora sí, tanto para los que son creyentes como los que no son creyentes, en el Facebook publicaron esta imagen. En Tapachula, al día siguiente del terremoto, esta nube en forma de ovni, claro, nube en forma de ovni, apareció en Tapachula. Para algunos, como si se tratara de la forma del hongo que se forma cuando la bomba atómica. La tomaron desde el centro de Tapachula, y de hecho hay como más de 30 fotografías tomadas por ciudadanos de Tapachula. Ojo, ¿lo vieron? Tapachula, Cacahuatán, Unión Juárez, Tachico, todos los municipios de a lo que es Chiapas, y también salió y fue visto y fotografiado por la gente del lado de Guatemala, porque Tapachula queda a 15 minutos de esa zona. Y como pueden notar claramente, allá en Tapachula le nombramos la nube del Día de la Independencia, porque fue lo que más se nos vino a la mente, y sí causó una especie de pánico en la población. Aclaro, era la única nube que había. Solamente una vez hizo un centello acá, porque de esto sí tengo video,